Sé que estoy jugando fuera de casa porque la mayor parte de las personas que nos acompañáis hoy en esta pincelada, sé que estoy jugando fuera de casa porque la mayor parte de las personas que nos acompañáis hoy en este salón de actos, gracias alcalde por hacerlo posible, son de Cizur y muchos de los que nos ven también, y seguro que sabéis mucho más de la localidad que yo, pero bueno, pues yo voy a dar un par de detalles para abrir boca y sobre todo para lanzar ideas aquí a esta primera tertulia, a este primer bloque en el que vamos a hablar de ciudad y vamos a hablar también de las cosas que importan desde un punto de vista local hasta el ámbito más regional, incluso el global. Cizur es un municipio joven. Cizur está constituido tal y como lo conocemos hoy desde hace poquito más de 2 décadas, pero tiene una personalidad propia marcada, con un claro enfoque al sector servicios. Voy a dar solo un dato. En varias ocasiones Cizur ha sido noticia al ser elegida una de las poblaciones con mayor renta per cápita de España y, lo que es más importante, una de las localidades más atractivas para vivir, más atractivas de todo el país. ¿Por qué? Pues por su calidad de vida, por su economía y por sus servicios. Vamos a conocerla más de cerca. En primer lugar, voy a saludar, si me lo permiten, a quienes nos acompañan para darles la bienvenida y para iniciar de alguna manera también esta charla. Está con nosotros Jon Godán, que es alcalde de Cizur. Jon Godán. Jon, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas. Te escuchamos perfectamente. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido, como digo, y gracias por acogernos en el Salón de Actos y en la ciudad, que es muy importante. Venimos porque nos abrís las puertas y os lo agradecemos de verdad. También nos acompaña Manuel Zapatero, que es responsable de la Unidad de Productos y Servicios de Correos. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, de conocer Cizur y de compartir esta tarde con todos vosotros. Yo te agradecía especialmente tu presencia porque, bueno, sé que vienes de lejos, has tenido que viajar, representas a una entidad que abarca mucho y que ha hecho mucho en este país por la cohesión territorial, que es algo que nos importa y de lo que también hablamos muy a menudo. Así que en un ratito tendremos ocasión de que nos des más detalles, pero de entrada el agradecimiento por tu participación en este programa y la presencia física hoy. A vosotros. También nos acompaña Javier Kortajarena, que es director general de Laboral Kutxa, con presencia en Cizur desde hace muchísimos años, quizá casi desde el origen. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Arratsaldeon, buenas tardes. Un placer. Y Máxime, encima me asciendes a director general. Ya es... Oye, a mí me han chivado, pero igual esto es una premonición. Tú tómatelo bien. Director comercial. Director comercial. Bueno, un placer. Bienvenido, sea como sea. ¿Quién sabe? Sí, pues un placer acompañaros esta tarde en el marco de este programa que tan alineado está con nuestra vocación. Perfecto. Vamos a saludar también a Pedro López, que es director general, a ver si lo digo bien, director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. En este caso no te has ascendido, ¿verdad, Pedro? Muy buenas tardes. Pues ¿Cómo estás? Muy agradecido de que me hayas invitado otra vez y encantado de estar aquí. Viejos compañeros de sala, de silla, de mesa, y encantados de teneros al Departamento de Cohesión Territorial con nosotros, porque si hablábamos de correos que hace territorio, bueno, pues yo creo que es vuestra tarea diaria, ¿no? El crear, el conectar y el que Navarra, a través de todas sus variantes y de todas sus vías de conexión, sea más Navarra cada día. Sí, hombre, la responsabilidad de la consejería es muy importante, ¿no? En la cohesión territorial, todo el despliegue de las carreteras, mejorar las infraestructuras, la movilidad, la despoblación. Bueno, todo está relacionado, digamos que es el departamento núcleo para este tema, ¿no? Nos ha tocado en algunas ocasiones, por ejemplo, recuerdo Sangüesa, ¿no? La zona de Roncal, donde bueno, pues, la despoblación es un problema acuciante por unas causas. Hoy estamos en Cizur, donde hay una población joven, vibrante, con una enorme vitalidad, pero donde bueno, pues, quizá el sector servicios, porque es casi una ciudad dormitorio, es el más habitual y también tendrá unas características y el tema seguramente saldrá a relucir. Enseguida nos das más detalles, pero voy a preguntarle al alcalde, porque yo me he quedado con las ganas. Alcalde, Jon, ¿se vive bien en Cizur? Por supuesto, hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Pero sí, creo que es una realidad. Se vive bien en Cizur y además recientemente en una entrevista, precisamente en Diario de Navarra, comentábamos esto mismo. La gente que vivimos en Cizur queremos seguir viviendo en Cizur precisamente porque tenemos una muy buena calidad de vida. Antes comentabas, que yo creo que puede ser anecdótico, ¿no? El tema de la renta per cápita, uno de los mejores municipios en esa cuestión. Yo creo y yo pongo en valor sobre todo los servicios que tenemos en Cizur. Somos de los municipios, no solo de la comarca, sino de la Comunidad Foral de Navarra, que más servicios municipales públicos tenemos y yo considero que son de calidad. Y yo eso sí que pongo en valor porque al final es una manera de crear comunidad.
es una manera también de que Cizur no sea una ciudad dormitorio, como comentabas, sino que se cree vida en el pueblo. Y podemos luego comentar más cosas, ¿no?, que hemos estado trabajando desde el ayuntamiento, en legislaturas pasadas, en esta, precisamente en todo lo que es el desarrollo tanto económico como social del municipio. Yo quiero que nos lo cuentes, vamos a ir detallando cosa a cosa y cuestión a cuestión, pero quizá primero, porque hemos llegado hasta aquí intentando, tras la pandemia, dar protagonismo a los municipios, pequeños y grandes, a las localidades, a los alcaldes y sobre todo que sois portavoces de cómo se ha vivido un momento sin precedentes, ¿no? Una situación catastrófica como ha sido la pandemia, la llegada de la COVID nos paralizó, estamos por fin ya en otro momento. Afortunadamente nos hemos ido viendo mejor día tras día y semana tras semana en estos programas, en estos 11 programas, pero no olvidamos de dónde venimos, ¿no? Aunque hoy ya casi estamos en una situación ya muy cercana a la normalidad. ¿Cómo habéis vivido este año y medio aquí en Cizur, alcalde? Bueno, yo creo que como en todos los pueblos, la dificultad sobre todo y la incertidumbre de no tener la información exactamente de lo que ocurría. Y muchas veces eso ha ocurrido, bueno, pues, o ha provocado que esa desinformación, pues bueno, tuviéramos que desde los ayuntamientos, los que teníamos la responsabilidad de gobernar, tomar decisiones. Sobre todo, yo creo que con sentido común. Yo creo que en Cizur, además, hemos actuado en ese sentido y desde luego, para nosotros era muy importante aquellas decisiones que tomáramos fueran sobre todo pues bueno, pues, en ayudar a las personas más necesitadas con el tema de los servicios sociales. Además, bueno, en el público está la teniente alcalde y compañera de grupo, Piluca García, en el que yo creo que ha puesto mucho énfasis en que la gente que más necesitaba servicios me da igual que sean de acompañamiento, de cualquier tipo de necesidad en momentos críticos como los que estábamos viviendo, tuviera ese respaldo por parte del ayuntamiento. ¿Ha habido algún momento especialmente duro, más allá de lo que ha sido una buena gestión del ayuntamiento y de los servicios correspondientes? La ciudadanía, supongo que como en todas partes, ha dado el do de pecho. ¿Te acuerdas en este momento, te viene alguien a la memoria o te viene algún momento en especial, alcalde? Hombre, momentos duros, muchos, y desde luego el tener sobre todo el confinamiento, yo creo que fue algo muy duro y sobre todo, y pensando más en Cizur, aquellas personas, aquellos autónomos, aquellos comerciantes, aquellos hosteleros que tuvieron que cerrar y al final, pues bueno, pues también tener pues la problemática, ¿no?, de tener que cerrar tu negocio, no tener ingresos y además correr con los gastos. ¿Has sufrido algún sector más que otros aquí? Dependiendo de cómo es el tejido, en algunas localidades nos han hablado de unos que han sufrido el impacto de la pandemia de una forma más grave que otros sectores. En el caso de Cizur, sobre todo el comercio y la hostelería local. Y además quiero poner también en valor que Cizur Mayor fue el primer municipio de Navarra en tomar una decisión que fue el abrir una línea de subvenciones, de ayudas, en este caso a la hostelería y al comercio local. Lo llamamos el Plan Reactiva Suspertu Cizur, y que además este año 2021, en el acuerdo presupuestario entre los grupos que suscribimos, lo que hicimos, y bueno, y en este caso este tipo de subvenciones sí que fue además aprobado por el Congreso por la unanimidad, en este caso del Pleno, de hacer como una segunda fase y abrirlo también a autónomos. Yo creo que eso es algo que nos enorgullece, ¿no?, el coger y que el ayuntamiento ha podido estar ayudando a aquellos vecinos, a aquellas vecinas que tenían su propio negocio a que fuera pues bueno, un poquito una ayuda, ¿no? Sí que es cierto que no lo solucionamos toda la problemática que pudiera tener, pero yo creo que en momentos de dificultad cualquier ayuda sí es importante. Más allá de la pandemia y más allá de estas ayudas puntuales que eran necesarias en ese momento, a pesar de que puedan tener una continuidad, hay un plan, hay proyectos en marcha que ya quizá venían de atrás y que en este momento estáis impulsando de forma especial desde el Ayuntamiento de Cizur. Ahí está la creación del coworking, el impulso al comercio y a la hostelería, como dices. ¿Qué destacarías? En la legislatura pasada nos pusimos como un objetivo realizar un plan y un diagnóstico sobre el desarrollo local de Cizur Mayor. Eso engloba, entre otras cosas, el servicio. Era un pequeño servicio que lo teníamos en la estructura municipal, lo teníamos dentro de los servicios sociales. Decidimos crear la entidad propia, crear el propio área. Y con ello, además, con una figura, ¿no?, la de técnico de desarrollo local, que nos ha permitido, además, realizar diferentes acciones. El propio plan, además, también nos proponía o nos marcaba como un hito, que era la creación de un coworking, ¿no?, un espacio de trabajo colaborativo, y que en el año 2018 tuvimos, además, la suerte de ponerlo en marcha. Tuvimos, además, también una subvención, en este caso, por el Departamento de Desarrollo Económico del anterior consejero Manu Ayerdi. Y además, sobre todo, porque era el primer coworking municipal de Navarra.
Luego sí que otros municipios, entre otros Pamplona, han puesto en marcha este tipo de iniciativas y a día de hoy pues está cerca del 90% de la ocupación. Tuvo un momento, creo que de dificultad, el tema sobre todo de la pandemia, hizo que muchos de los coworkers tuvieran que marcharse, pero yo creo que también la pandemia ha servido como una oportunidad a relanzar este tipo de acciones, este tipo también del emprendimiento. Y ahora mismo pues, estamos cerca del 90% de la ocupación del propio coworking. Vamos a explicar en qué ha consistido o qué hace especial este espacio de coworking de CIZUR como primer espacio colaborativo de trabajo municipal de Navarra, porque va a marcar la pauta también en la tertulia con la que finalizaremos, donde contaremos con la experiencia en primera persona de algunos de esos participantes. Por lo tanto, danos alguna pista, cómo funciona o qué lo hace diferente. Bueno, sobre todo, tampoco quiero machacar a lo que vayan a contar luego los coworkers que están aquí, que van a estar luego en la mesa. Nosotros, en esa iniciativa también de dar espacio en el propio pueblo a aquellos emprendedores que quisieran pues, montar su negocio, veíamos interesante, y además así nos lo marcaba el propio diagnóstico de desarrollo local, en que tuviéramos un espacio para este tipo de iniciativas. Lo pusimos en marcha y, desde luego, como comentaba antes, creo que muy satisfactorio. Ha habido momentos en los que de más dificultad tienen no solo su espacio de trabajo, tienen también lugares, salas de reuniones en las que se puedan hacer formaciones, se pueden hacer también reuniones y demás. Quiero decir, al final también es un espacio muy versátil, muy polivalente, en el que los propios coworkers pueden, en este caso, al final echar a andar su iniciativa. Hay temas que tienen que ver con la economía, hay temas que tienen que ver con la gestión, y en el fondo de lo que se trata es de hacer localidad, ¿no? Hay un modelo de pueblo, de ciudad, que está muy clara en la mente del alcalde de tu persona y que de alguna forma también llevas consigo, ¿no? Yo creo que es algo que abanderas y que me gustaría que nos lo explicaras. ¿Cuál es el modelo de CIZUR que impulsáis o que pretendes impulsar? Bueno, no solo del alcalde, yo creo que también de mi equipo y también del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que además, como comentamos antes, nosotros tenemos el modelo de pueblo que queremos. No queremos que sea un CIZUR, una ciudad dormitorio como tal. Queremos precisamente que haya vida. Estamos muy contentos, sobre todo, de los servicios que tenemos y antes comentábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, que en CIZUR puedes vivir, puedes hacer vida sin prácticamente salir de CIZUR. Tenemos unos buenos servicios, en este caso municipales, deportivos, educativos, sanitarios, de ocio, y yo creo que eso es importante, ¿no? Sobre todo a ese modelo que queremos, ese modelo de sociedad, ese modelo de pueblo. Y sobre todo también aquellas iniciativas que hemos estado trabajando, no solo municipales, sino también con iniciativa privada para relanzar. Antes, por ejemplo, en todo lo que es el desarrollo económico, una de las propuestas que en su momento y en la legislatura pasada nos propusimos era la creación de un espacio comercial en la urbanización Ardoy, que es de nueva creación, de hace poquito más de 10 años, en la que lo hemos intentado en 2 ocasiones, sacando a subasta un pequeño local. Vimos que parecía que podría ser interesante, pero el local era pequeño. Y entonces, tomamos una decisión además política, en coger y en ir a algo más grande. Sacamos a subasta una parcela municipal. Y en este caso, pujó una empresa, en este caso Eroski. Tenemos además a Eroski hoy también con nosotros, y por una iniciativa además política a día de hoy en CIZUR, y justamente hace 13 meses se inauguró este espacio comercial en la urbanización de Ardoy. Y una ciudad amable, ¿no? Sí, alcalde? por supuesto. Y una ciudad habitable, donde también el tráfico sea lo más ordenado posible, ¿no? Y el tránsito. Una ciudad habitable, y además, quitando Pamplona, CIZUR es la localidad de la comarca de Pamplona con más metros cuadrados de zonas verdes. Y yo creo que eso es algo que nos identifica, nos caracteriza en la comarca, incluso en Navarra. Nos pasa el Camino de Santiago por el borde de nuestro término municipal. Tenemos también un espacio natural, toda la zona de la Balsa, del Pinar de Ardoy, que conecta además con Barñén, conecta con Pamplona y con Gazolaz. Y, por supuesto, a nivel también de la cohesión y en este caso, como comentabas, del tema de las vías y de las carreteras. CIZUR Mayor, hace ya casi 20 años, por una decisión política, nos hizo que el pueblo quedara partido en 2. Por una parte, la urbanización Ardoy, la urbanización CIZUR, que es donde estamos a día de hoy, ahora mismo, y al otro lado tenemos el casco antiguo y la urbanización Ardoy. Eso lo que nos ha supuesto es esa barrera física
como es la autovía, la A12, nos ha supuesto dificultades serias, sobre todo en esa cohesión social entre el municipio, que parece que estamos poquito a poco solventando. Y también con el tema que comentabas, del tema de las carreteras, pues recientemente, hace pues prácticamente un par de semanas, pues finalizaron las obras en este caso del nudo semafórico, justamente la A12, porque además en Cizur Mayor, precisamente por esa obra en la que se hizo pensando solo en carreteras y no en las personas, desde hace ya muchos años había una problemática. Todas las vecinas y todos los vecinos de Cizur, cuando salían todas las mañanas a trabajar, salían de sus casas, salían de Cizur y sufrían un atasco bastante importante, unido también al tráfico que venía desde Estella. Pues en el año, si no recuerdo mal, finales del 2017, pues tuvimos una reunión con la presidenta Barcos y luego también con el consejero Ayerdi, y les expusimos el problema. El departamento se puso a trabajar y se nos presentó una propuesta, creo que satisfactoria, en la que se ha podido finalizar en esta legislatura, y además con Pedro hemos podido hablar y llegar a buen puerto. Largo y tendido sobre este tema. Llegar a buen puerto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la solución la podemos ver a día de hoy. Yo creo que hace falta unos días más para poder valorar, pero la valoración inicial es más que positiva. Y unida también a esa cohesión, estamos trabajando en un proyecto de unión ciclista entre los 3 núcleos del municipio. Estamos ahí peleando, ¿verdad, Pedro? Hemos peleado mucho, estamos peleando y creo que seguiremos peleando. Pero bueno, para llegar a buen puerto. Sí, eso siempre. O sea, eso siempre. Yo creo que en lo que es la pelea, por supuesto, política, pero pues al final con la responsabilidad que al menos a mí me toca o al Ayuntamiento de Cizur le toca en la defensa de los intereses de nuestro pueblo y de nuestros vecinos, pues ahí estaremos. Por supuesto también siempre con pues con el buen entendimiento, que yo creo que además eso creo que no hay duda, y también pues con la responsabilidad y con la lealtad institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno. Muchísimas gracias, John. Ahora nos sigues contando cosas, pero le acabas de tirar el guante a Pedro, así que vamos a preguntarle a Pedro López, director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, que nos dé algún detalle, ¿no?, de unas obras de reorganización, de ordenación vial de ese nudo de la A12 y la A15, por la que transitan diariamente en torno a 75.000 vehículos, ¿no?, que es mucho decir. Sí, bueno, efectivamente, en la comarca de Pamplona estamos haciendo ahora mismo como 10 obras. Las más complejas técnicamente son el puente en la PA30, ese puente que ha habido que hacer por emergencia, pero tecnológicamente hay que reconocer que el nudo este de Cizur era el más complejo, ¿no? El total de esas obras que estamos invirtiendo son 12 millones de euros y el nudo son 500.000 euros, más o menos. Es un nudo que tenemos que entender que por la parte de arriba, por la A12, están circulando 25.000 vehículos y por la parte de abajo 45.000 aproximadamente. Y que tiene 20 semáforos, contando el de los peatones, y tenemos 15 escenarios a lo largo de la semana, porque hay varias horas valle, varias horas punta, y en las horas punta llegamos a tener hasta 6.000 vehículos a la vez, ¿no? Para resolver eso con un lápiz y un papel era imposible, ¿no? Entonces, en la pasada legislatura, efectivamente, como ha comentado John, ya se empezó a trabajar en una microsimulación trasladando el tráfico real al ordenador para poder analizar qué posibilidades o alternativas se ocurrían para poder resolverlo, ¿no? Entonces, al final ya hubo cambio de legislatura, el consejero impulsó ya la redacción del proyecto y pues se ha puesto en marcha y ya es una realidad. Queda un poquito para terminar. Ya hemos detectado que hay que ajustar algunos horarios de algunos semáforos. También es muy importante el conocimiento del usuario. Necesitamos que los usuarios que habitualmente transitan por ahí ya sepan en qué vía se tienen que poner, en cuál van más rápido, que agilicen ellos también el tránsito. Pero bueno, en general estamos satisfechos del resultado. Se han evitado o se evitan muchos atascos, ¿no? y cuellos de botella y un tráfico pesado en algunos momentos, pero quizá en contrapartida algunos peatones y ciclistas se encuentran ahora más complicado el tránsito. Pedro. Es verdad que para optimizar los vehículos, porque el objetivo era evitar las colas, ¿no? Los que más han padecido la solución es el peatón y el ciclista, que tienen pocos segundos para atravesar los pasos de peatones.
creo recordar que tienen 11 segundos para pasar el paso de peatón, que tiene 4 metros. Bueno, pues igual un poco justo, ¿no? Todavía puede funcionar dependiendo del volumen. Pero es verdad que estamos, es lo que comentaba antes John, estamos tramitando la posibilidad de preparar un carril bici independiente. Se ha pedido ayudas a Europa para el Next Generation y esperamos incorporarlo en ese proyecto y en esa subvención. Perfecto, porque es verdad que desde Cizur hasta la zona hospitalaria son 4 kilómetros más o menos y hay mucha gente que utiliza la bicicleta, ¿no? O incluso pasea en época de buen clima y esto va a ayudar mucho a esa cohesión, ¿no? Y a esa amabilidad en cuanto a ciudad, cercanía, proximidad con Pamplona, alcalde. Ahora. Sí, sobre todo, además, como comentabas, yo creo que la pandemia también nos ha abierto como un abanico de nueva movilidad y en este caso con el tema peatonal, pero sobre todo ciclista. Como comentaba Pedro, sí que es cierto que esta obra ha dejado muy coja todo lo que es la movilidad tanto peatonal como ciclista. Bueno, yo confío y además veo que ha llegado también el consejero Ciriza. Le lanzo el guante también para esa reunión que tenemos pendiente para poder llegar pues a un acuerdo para que se pueda realizar una vía ciclista y peatonal independiente, con seguridad, y yo creo que es algo interesante y que desde luego en Cizur vemos que cada vez se está utilizando más la bicicleta para ir a Pamplona. Y no solo Cizur, y además ha comentado Pedro, con los fondos europeos Next Generation también hemos presentado propuestas diferentes, en este caso con el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, que son vecinos y además prácticamente a pocos metros nuestra y que yo creo que también es interesante no solo la movilidad interna, no solo la movilidad con Pamplona, sino también con aquellos municipios que somos vecinos. Hacer ciudad, fomentando los servicios, apoyando al comercio, la hostelería, muy afectados tras la pandemia, construyendo una ciudad amable, con una cercanía y con unas vías de conexión lo mejores posibles, o por lo menos útiles y prácticas, y también que sea una ciudad segura donde no haya violencia y donde no haya enfrentamientos. Y lo digo pues como algo pequeño porque fue algo puntual, pero también me gustaría comentarlo, alcalde. Se ha puesto en marcha o se está trabajando en una iniciativa para instalar 65 cámaras de videovigilancia que van a prevenir actos vandálicos, sobre todo después de algunos actos puntuales que se dieron en torno a Santa Cruz. Actos muy puntuales de los que desde luego en Cizur no estamos acostumbrados y precisamente ha podido ser noticia porque en Cizur no estamos acostumbrados. Hay diferentes iniciativas y una de ellas es la colocación de algunas cámaras en 30 puntos. Algunas son de sustitución de aquellas que hoy sí existen cámaras, serían sustitución, y luego en otras de ellas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esa especie de momento de violencia excepcional? Porque no es habitual. Cizur es una ciudad muy tranquila, al igual que lo es buena parte de Navarra. Bueno, quiero decir, ahí no tenemos la explicación el por qué se ha dado. Sí que, como digo, ha sido muy puntual. En Cizur, desde luego, no estamos acostumbrados y precisamente por eso ha podido ser noticia. Bueno, pues vamos a esperar que ahora con esta videovigilancia, si es que se vuelve a dar, las cosas estén mucho más controladas. Alcalde, más proyectos. Tras la movilización y tras la seguridad vial y tras el impulso a la hostelería, como decíamos, y al comercio, proyectos también para los mayores, la tercera edad y el impulso a la dependencia, a las personas que tienen algún tipo de dependencia. ¿Qué otros proyectos tenéis en cuanto a el entorno más social, ¿no? Y más humano, más ciudadano? Estamos trabajando y además es uno de los proyectos que queremos poner en marcha de aquí a final de legislatura, este año y medio de legislatura que queda, y estamos ya trabajando en las necesidades de una reforma del actual centro de personas de tercera edad y también queremos empezar con un pequeño embrión, por llamarlo así, de un centro de día, ¿no? Un centro hacia la dependencia y de atención diurna. Y en este caso, pues como comentaba antes, os podría hablar mucho mejor y de esto, porque además es experta a nivel profesional. Si lo dices otra vez más, le vamos a pedir que venga. Pues seguro que lo explicaría mucho mejor que yo, como digo, porque es experta a nivel profesional. Pero es uno de los proyectos, además, estrella que a día de hoy queríamos, pues bueno, estamos trabajando y que, si todo va bien, pues a primeros del primer trimestre o primer cuatrimestre del año 2022 pondremos en marcha. Y rápidamente, antes de hablar de otras cosas, la superficie comercial de la urbanización Ardoy, que también, bueno, pues va a crecer, ¿no?
Sí, crece. otro de los proyectos es, por supuesto, el impulso, ¿no?, al área de actividad económica, o conocido como polígono. Pues bueno, pues en las próximas semanas pues parece que empezarán ya en lo que son el desarrollo de ese polígono, y bueno, y tenemos confianza además en que esto vaya a atraer a más empresas a nivel comercial y bueno, y a otros niveles. Hemos tenido contactos con diferentes instituciones, con Gobierno de Navarra, con CEIN, con Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra también, pues bueno, pues también atraer pues diferentes actividades, no solo la comercial, sino diferentes actividades, ya sea viveros de empresa, ya sea biotecnología o cualquier necesidad que en este caso puedan tener, que en CIZUR, aquí en este espacio, pues podría darse.